presento a Florencia Kahn, ella es médica especialista en infectología, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, directora de la División de Vacunas de la Fundación Huésped y miembro de la Comisión de Vacunas de la Asociación Argentina de Infectología. Bueno, Flor, te dejo que arranque. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les pido disculpas por no poder estar de manera presencial, pero bueno, la logística familiar me lo impidió, así que por lo menos nos podemos ver a través de la pantalla. Bueno, la charla que me pidió Vero es un desafío porque aborda muchos temas, entonces, bueno, van a ver que algunos los vamos a tocar un poquito más por encima y en otros vamos a profundizar un poco más. De todas maneras, si están de acuerdo, al finalizar dejamos espacio para preguntas por si surgen dudas a lo largo de la charla. Bueno, la idea un poco es hablar de algunas generalidades, de hablar de plataformas vacunales y una cosa que nos parecía interesante con Vero era hablar tal vez de las nuevas vacunas o cuáles son las novedades que tenemos en vacunas en los últimos años, ¿verdad? Así que bueno, primero decirles que no tengo conflictos de interés para esta presentación. Y hablando un poco de generalidades, me parecía importante distinguir algunos términos que en muchas ocasiones se usan indistintamente y no quieren decir lo mismo. Cuando nosotros hablamos de la eficacia que tiene una vacuna, lo que estamos midiendo es la capacidad que tiene para proporcionar una protección contra una enfermedad en circunstancias ideales. ¿Cuáles son esas circunstancias ideales? Un ensayo clínico de fase 3, randomizado, doble ciego, contra placebo, donde se elige muy meticulosamente cuáles son los participantes que pueden ingresar en ese estudio, se los controla periódicamente, es decir, que es una situación ideal que no es necesariamente la vida real, ¿sí? Pero que aporta mucha información, porque justamente, como saben, en los ensayos que son doble ciego contra placebo, bueno, justamente tenemos una rama activa y una rama placebo, y de esa manera podemos comparar cuántos eventos hubo en cada una de las ramas. Cuando nosotros hablamos de efectividad, lo que estamos viendo es el grado de protección que puede brindar la vacuna para prevenir infecciones, para prevenir enfermedades sintomáticas, hospitalizaciones y muertes. Y en general eso es lo que lo medimos en vida real, ya no en el contexto ideal de un ensayo clínico, sino que hablamos de vida real. Entonces, no necesariamente la efectividad de una vacuna es igual a la eficacia de una vacuna, ¿sí? Y por último tenemos el impacto, que el impacto implica el cambio en la incidencia de una enfermedad prevenible con vacunas comparada con la incidencia antes de incorporar la misma. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando se incorporó al calendario nacional de vacunación para las personas gestantes la vacuna triple bacteriana acelular después de la semana 20, se pudo observar una disminución del 80% en la mortalidad de los recién nacidos por tos convulsa gracias a esa medida de salud pública. Ese es el impacto, ¿sí? Entonces hay una intervención que tiene que ver con la incorporación de una vacuna al calendario y el impacto es la disminución de la mortalidad. Estas eran tres definiciones que me interesa que ustedes que las tengan en claro, que seguramente ya las tenían en claro, pero que siempre viene bien refrescar. Bueno, si nosotros tuviéramos que decir cuáles son los logros de las vacunas, bueno, logros hay muchos, algunos están en riesgo, hay logros que ya no son tal, pero sí que no tenemos polio desde 1984. Bueno, en las Américas no teníamos sarampión endémico desde el año 2000, pero eso ahora ya no es tan así. Sin rubiola endémica ni síndrome de rubiola congénita desde el 2009, tétano neonatal, sin trasplante de hígado en niños por hepatitis A desde que se incorporó la vacuna, la reducción de las internaciones por neumonía en menores de 5 años gracias a la incorporación. Acá miren lo que les contaba, la reducción del 82% de la letalidad en menores de 1 año por tos convulsa desde que se vacuna a las embarazadas.
Bueno, fuimos uno de los primeros países en incorporar la vacunación en niñas y niños para el VPH y de también incorporar la vacuna contra hepatitis B de manera universal al calendario. Es decir, que logros hay muchos, pero es importante poder sostenerlos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de, bueno, ¿por qué es importante que todos estemos vacunados? ¿Por qué decimos que las vacunas son solidarias, que protegen no solo a quien recibe la vacuna, sino también a quienes lo rodean? Y seguramente ustedes habrán escuchado hablar del concepto de efecto rebaño, que básicamente el efecto rebaño se lo voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Acá nosotros tenemos una población que puede ser una comunidad, que puede ser un grupo de personas, que puede ser el aula de un colegio, vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? Acá tenemos el aula de un colegio, tenemos uno de los chicos que enferma, por ejemplo, de sarampión, y cuando nadie está vacunado en ese aula para una enfermedad que es fácilmente transmisible por vía respiratoria, vemos como todos se ponen en rojo, es decir, casi todos van a contagiarse porque son susceptibles. Ahora, si yo a las personas que están en verde son las personas que están vacunadas, ¿sí? Si yo tengo otra vez, una de estas personas tiene sarampión, lo que vamos a ver es que si bien, digamos, va a haber transmisión, ya hay muchas más personas protegidas, ¿no? Entonces, ante la aparición de un caso, cuando yo tengo la enorme mayoría, fíjense que tengo casi el 95% protegido, bueno, puede haber algún tipo de transmisión entre los no vacunados, pero no vemos el brote, ¿sí? No vemos todas las personitas de rojo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo que pasa cuando una persona que tiene una infección, perdón, cuando una persona que no está vacunada, como es esta persona de acá de gris, no está vacunada porque en el ejemplo de la vacuna triple viral, capaz que todavía no cumplió el año, o es inmunosuprimida, o es del 10% de los no respondedores a la vacuna, no está vacunada, pero está rodeada de personas vacunadas, ¿sí? O sea, el de gris no está vacunado, pero está rodeado de verdes que están vacunados. Entonces, bueno, acá ya se me fue, pero lo que esto es la inmunidad de rebaño, ¿sí? Es la protección indirecta que le brindan las personas vacunadas a aquellas que no están vacunadas, ¿sí? Y repito, no están vacunadas por diversos motivos, a veces son barreras en el acceso, a veces son contraindicaciones. En el ejemplo que les estoy dando de la vacuna triple viral, es una vacuna virus vivos atenuados que está contraindicada en inmunosuprimidos. Entonces, cuando una persona no se puede vacunar, pero los que están alrededor sí están vacunados, lo protegen y le brindan inmunidad indirecta. Entonces, esto es importante porque hay que entender que vacunarse o no vacunarse no me afecta solo a mí, sino también a los que me rodean. Cuando nosotros hablamos de los tipos de vacuna, las características de las vacunas, yo acá les puse un cuadro como para que sea bien clara la explicación. Una de las plataformas o de las formas más viejas de vacunas son las vacunas inactivadas, ¿sí? Donde el antígeno, yo les hablo de términos que sé que como ya cursaron inmuno lo tienen claro. El antígeno es parte de el virus, en este caso, virus o bacteria, el virus muerto, ¿sí? Se usa un epítope, un pedacito de ese virus muerto. Y ese es el antígeno que va a generar la respuesta inmune. Ejemplos de vacunas inactivadas, hay un montón. Hepatitis A, polio, son algunos de los ejemplos. Y como les decía, son virus o bacterias muertos. Y en general lo que tienen es que son muy seguros, muy seguras desde ese punto de vista, pero suelen requerir refuerzos. Por ahí son como menos inmunogénicas, despiertan una respuesta inmune que tal vez no es tan robusta. ¿Qué pasa con las vacunas atenuadas? Ahí, en lugar de que el antígeno sea un pedazo de ese virus o bacteria muerto, está vivo pero atenuado, vivo pero atontado o medio adormecido, o como lo querramos llamar.
Ejemplos: sarampión, rubiola, fiebre amarilla, les puedo agregar dengue para hablar de vacunas más nuevas. Entonces, ahí es donde, como les digo, el microorganismo está vivo pero debilitado. Son vacunas que suelen tener alta eficacia y de hecho muchas de ellas se aplican una vez en la vida y generan una respuesta inmune lo suficientemente robusta como para no requerir refuerzos, pero tiene contraindicaciones porque el virus está vivo pero debilitado. Entonces, en general no se pueden dar en embarazadas, no se pueden dar en inmunosuprimidos, no se pueden dar a los bebés muy, muy chiquitos que tienen un sistema inmune un poco más inmaduro. Entonces, bueno, tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Después, vacunas de subunidades proteicas, en general están hechas con parte del virus, como ahí el antígeno son proteínas del virus, y muchas veces se generan a través de ingeniería genética, y ejemplos de esas vacunas es HPV o VPH, hepatitis B. Vacunas hechas con toxoides que, bueno, justamente con el ejemplo de difteria o tétanos, inmunizan contra toxinas, no contra la bacteria en sí, sino contra las toxinas que genera la bacteria. Más recientemente, con la pandemia y las vacunas de COVID, conocimos plataformas vacunales que no conocíamos, pero que en realidad no eran nuevas, porque ninguna plataforma vacunal se inventa ni se genera de un día para el otro. Cuando tocó pasar la pesadilla de la pandemia de COVID, se venía trabajando tanto en la plataforma de vector viral como en la plataforma de ARN mensajero. Se venía trabajando hacía más de 10 años, pero para prevenir otras enfermedades. Entonces, lo que se pudo hacer, y por eso se pudo tan rápidamente desarrollar una vacuna contra COVID, fue aprovechar todos esos años de lecciones aprendidas en estas nuevas plataformas, y toda la ciencia y todos los recursos se pusieron en pos de la pandemia y de poder combatir la pandemia con las vacunas. Entonces, vacuna de vector viral, como fue AstraZeneca, Sputnik, es el virus modificado que lleva la información genética. Entonces, se usa justamente, como su nombre lo indica, un vector viral que presenta, digamos, que por lo general puede ser un adenovirus, y que lo que hace es presentar un pedacito de la información genética del virus para que el sistema inmune genere los anticuerpos. Y en el caso de las vacunas de ARN mensajero, lo que hacen es llevar las instrucciones genéticas para producir una proteína viral. Entonces, ahí es muy importante, si ustedes se van como más hacia el principio de sus carreras, que seguramente vieron todo lo que es biología celular y molecular, y es importante entender que ninguna de estas vacunas se mete en el núcleo ni transforma nuestro genoma. Digo porque ustedes van a ver que a lo largo de la charla yo voy a tratar de romper con varios mitos y varias falsedades que hay alrededor de las vacunas, y que mucha gente las repite como loro sin tener un sustento científico. Todo lo que vamos a hablar a lo largo de esta clase es con evidencia científica, no es lo que yo opino ni lo que yo pienso, sino lo que dice la evidencia científica. Entonces, es importante, porque es algo que se suele repetir mucho, entender que ninguna de las plataformas vacunales se mete en el núcleo ni que modifica el genoma de la persona que la recibe, ¿sí? Entonces, simplemente lo que se usa es la maquinaria de síntesis proteica para sintetizar o producir la proteína viral que actúe como antígeno, ¿sí? Hasta acá vamos bien, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces, un poquito para seguir contándoles de lo que son las plataformas vacunales clásicas. Ya dijimos, cuando tenemos un virus o una bacteria atenuada, dijimos que
justamente tiene una virulencia, o sea, ese microorganismo tiene una virulencia reducida, ¿sí? Está vivo, pero con una virulencia reducida. Lo bueno es que da una respuesta inmune duradera y robusta. Recuerden, o sea, vacuna triple viral, que son 2 dosis, vacuna fiebre amarilla, que es para toda la vida. Por ahí el riesgo es, bueno, en inmunocomprometidos, en embarazadas, están contraindicadas. En las vacunas inactivadas, donde el microorganismo está muerto y le presentamos al sistema inmune una partecita de ese microorganismo, bueno, que ejemplos ya dijimos antes, hepatitis A, la vacuna SAL contra la polio, algunas vacunas antigripales. Bueno, lo bueno es que son muy seguras en inmunocomprometidos, en embarazadas, que no hay problema. El tema es que son menos inmunogénicas y a veces para generar una respuesta inmune más robusta requieren de tener un adyuvante, que es justamente una sustancia que genera una respuesta inmune más robusta. Las de subunidades proteicas, como vimos, VPH, hepatitis B, son muy seguras pero son menos inmunogénicas. Los de toxoides, ya dijimos, también son inactivadas y protegen contra toxinas bacterianas. Y después las vacunas conjugadas, que después cuando hablemos un poco de neumococo vamos a hablar, el polisacárido está unido a una proteína transportadora y lo que tiene de bueno las vacunas conjugadas en general, neumococo, meningococo, todas vacunas que sean conjugadas, es que como generan una respuesta inmune T dependiente, actúa también sobre la memoria inmunológica y la aportación nasofaringea de la bacteria. Y eso hace que el efecto rebaño sea mayor, porque si nosotros podemos combatir la aportación nasofaringea, esas personas vacunadas no van a transmitir la bacteria a otras, ¿sí? Entonces, yo antes les hablé de los adyuvantes, que dijimos que son sustancias que permiten amplificar la respuesta inmune, hacer que la respuesta inmune sea más robusta. No es un antígeno en sí mismo, pero aumenta la inmunogenicidad de un antígeno, ¿sí? Entonces, acá tienen algunos ejemplos, pueden ser sales de aluminio, pueden ser, como en el caso del MF59, que se usa para la vacuna antigripal adyuvantada, el AS01, que se usa, por ejemplo, para la vacuna contra el herpes zóster, que justamente, fíjense, después lo vamos a ver, la vacuna contra el herpes zóster se da sobre todo en adultos mayores que tienen inmunosenescencia, es decir, que tienen envejecimiento del sistema inmune y responden peor a las vacunas, y en inmunosuprimidos que también responden peor a las vacunas. Entonces, usar un adyuvante tiene esta ventaja, ¿sí? Bueno, como verán, hay como diferentes tipos de adyuvantes que justamente robustecen la respuesta inmune. Acá un poquito más en detalle de lo que les hablaba de las vacunas de ARN mensajero. Entonces lo que hace el ARN mensajero es instruir a las células del huésped para producir el antígeno. O sea, en lugar de nosotros directamente inyectar el antígeno, lo que le damos son las instrucciones para que la misma célula con su maquinaria celular genere el antígeno, ¿no? Y no necesitamos usar el patógeno. Acá está un poco como todas las partes del ARN mensajero, pero bueno, lo que les decía antes es la importancia de que no modifica el genoma. El sistema de nanopartículas lipídicas, que lo que hacen es protegen al ARN mensajero de la degradación y facilitan también la entrada en la célula. Y el mecanismo es que nosotros aplicamos de manera intramuscular la nanopartícula lipídica con el ARN mensajero, que va a ser captado por los macrófagos. Después estas nanopartículas son endocitadas. Esto entra en un endosoma, al citoplasma. Los ribosomas traducen, ¿sí?, el ARN mensajero y la transforman en la proteína, por ejemplo, en el caso de COVID, en la proteína Spike. Ese ARN mensajero después se degrada en días y el antígeno ya a través de la célula presentadora de antígeno y demás, empieza a generar la respuesta inmune, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son las ventajas y los desafíos de las vacunas de ARN mensajero? Que por ahí hago un poco más de hincapié porque es de las plataformas como de las menos conocidas tal vez. Bueno, tienen diseño y producción ultra rápidas en semanas porque imagínense como un tren que tiene varios vagones. Si nosotros necesitamos solamente cambiar un vagón, si lo que queremos prevenir es la enfermedad A, podemos cambiar el vagón para prevenir la enfermedad A, y si mañana tenemos la enfermedad A.2, podemos cambiar ese vagón para que proteja contra la enfermedad A.2. ¿Sí? Entonces, hace que sea mucho más sencilla la producción y mucho más rápida. Obviamente no requiere el cultivo celular para patógenos, no hay riesgo de que se integre el genoma, como ya les dije. El ARN mensajero además se degrada en días, con lo cual es transitorio, genera una respuesta inmune fuerte, tanto celular como humoral. Como les decía, es una plataforma modular, o sea que es el mismo proceso y se puede hacer para distintos antígenos. La eficacia que mostraron las vacunas de ARN mensajero para COVID fue impresionante. Pensemos que nosotros estamos todos los años usando vacunas antigripales que tienen una eficacia 65% más o menos. Y las vacunas de ARN mensajero mostraron eficacia mayor al 90% para COVID grave. O sea que estamos hablando de eficacias muy altas, ¿sí? También permite la posibilidad de vacunas bivalentes o multivalentes, con lo cual cuando tenemos circulación, digamos, diversa, podemos resolverlo. Pero bueno, ¿cuáles son los desafíos? Al ser una vacuna de ARN mensajero, bueno, es menos estable, requiere ultrafreezer, ¿sí? Tiene que estar en -20 a -70 grados. La cadena de frío exige obviamente una infraestructura distinta que la mayoría de las heladeras, que se conservan de 2 a 8 grados. Suelen ser vacunas más reactogénicas, no solamente locales, sino que pueden producir fiebre, mialgia, un síndrome pseudogripal. Bueno, el tema de la miocarditis y la pericarditis se vio un poco más frecuente que en otros, que respecto a otras vacunas, sobre todo en varones jóvenes. Lo que no sabemos a ciencia cierta es cuánto dura la inmunidad. O sea, sí ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de COVID, como tenemos variantes que van circulando diferentes cada año, y sabemos que los anticuerpos van bajando con el tiempo, por eso es que la vacuna de COVID es una vacuna anual, al igual que la vacuna de la gripe. Muchas veces la gente dice, ay, yo ya me di 5 dosis de vacuna de COVID. Sí, pero si la última dosis te la diste hace 2 años, no estás protegido, porque la cepa que circula ya no es la misma y porque los anticuerpos que tenías van bajando, ¿sí? Así que bueno, y obviamente que otra de las contras es que tiene un costo de producción elevado, eso sin duda. Ahora, yendo un poco a las vacunas en sí, del calendario nacional de vacunación, bueno, ustedes saben que Argentina tiene un calendario de vacunación que es muy completo, y que contempla vacunas para todas las etapas de la vida, ¿sí? Desde el nacimiento, el primer año de vida, que obviamente tiene muchas vacunas, las vacunas de las que llamábamos ingreso escolar, que ahora se dan, digamos, durante el año que se cumplen los 5 años, las vacunas de los 11, hay vacunas que hay que reforzarlas cada 10 años, vacunas para adultos mayores y para embarazadas y para personal de salud. O sea que hay, llamamos vacunas en todo el ciclo de vida. Además, vamos a hablar de algunas vacunas que no están en el calendario. Si bien el calendario es muy completo y las vacunas que ustedes ven acá en el calendario nacional de vacunación son gratuitas y obligatorias, la realidad es que, bueno, hay algunas que quedan afuera. Entonces, yo lo que a mí me interesaba, vuelvo un poco a la diapositiva anterior, es imposible para mí abordar toda esta cantidad de vacunas, entonces nos parecía que estaba bueno tal vez contarles, bueno, cuáles son las novedades más recientes de los últimos años, y vamos a hablar un poquito de las vacunas nuevas de neumococo, de la vacuna de virus sincicial respiratorio,
de la vacuna, bueno, ya no tan nueva, pero nonavalente contra el HPV, de la vacuna de herpes zóster y de la vacuna de dengue, ¿sí? Entonces, yendo a neumococo, ¿cuál es la novedad? Bueno, seguramente muchos de ustedes recuerdan que nosotros en Argentina en el 2017 empezamos a usar el esquema secuencial de neumococo, y esto tenía que ver con que teníamos una vacuna conjugada. Recuerdan que les dije, las vacunas conjugadas son buenas porque además de poder prevenir las formas graves y la enfermedad neumocócica invasiva, eh, actúan sobre la aportación nasofaringea y entonces generan protección indirecta. Bueno, la vacuna conjugada que teníamos protegía contra 13 serotipos, entonces había muchos serotipos que generaban enfermedad neumocócica que quedaban afuera, entonces teníamos que combinar dos vacunas, la conjugada de 13 serotipos con la polisacárida de 23 serotipos para, en ese esquema secuencial, entre las dos poder tener una buena protección. Bueno, ahora les voy a contar la novedad de que tenemos vacunas conjugadas con más serotipos y nos permite no tener que estar combinando vacunas distintas. Ahora, primero les quiero hablar un poquito de la incidencia y mortalidad por enfermedad neumocócica invasiva según la edad, y lo que ustedes pueden ver es que siempre los extremos de la vida, es decir, los menores de 1 año, los mayores de 65, en un caso por inmadurez del sistema inmune y en otro caso por inmunosenescencia, son los que tienen mayor cantidad de casos y mayor cantidad de muertes. Y también, a mayor número de comorbilidades, mayor es el riesgo de tener enfermedad neumocócica en adultos, y acá podemos ver que a cualquier edad, cuando una persona tiene 3 o más condiciones de riesgo, obviamente aumenta la incidencia de neumonía neumocócica. Estos son datos de Estados Unidos, pero digamos, es solo para mostrarles que en la sumatoria de comorbilidades aumenta el riesgo, y que el riesgo de una persona con 2 comorbilidades, 2 comorbilidades no inmunosuprimidas, es similar al de una persona con inmunosupresión, con lo cual, bueno, la sumatoria de comorbilidades también importa. También está bueno hablar de las secuelas que tiene una neumonía a corto plazo, pero también a largo plazo, y hay secuelas agudas a corto plazo, como la disfunción neurológica, la disfunción cardiovascular, la disfunción pulmonar y de otros órganos. El empeoramiento, esto es muy importante, en los adultos mayores lo que vemos cuando hay una infección es que empeoran las enfermedades crónicas que ya tenía ese paciente, ¿sí? Las condiciones subyacentes empeoran, como la diabetes, con un control glucémico más complejo, empeoramiento del EPOC, muchas veces también se vuelven más dependientes. Bueno, esto es algo que lo vemos. Las secuelas a largo plazo, bueno, y esto que les estoy diciendo extrapolado a largo plazo hace que, bueno, que haya más dificultad para digamos, poder controlar las enfermedades metabólicas o renales, que puedan desarrollar una enfermedad musculoesquelética, que puedan desarrollar nuevas comorbilidades. Es decir, que no estamos hablando solamente de prevenir una neumonía, sino que también estamos hablando de prevenir secuelas a largo plazo, y también, ya que estamos, que no es un dato menor, de hacer usar menos antibióticos, que estamos ante un desafío porque hay un uso desproporcionado de antimicrobianos, y eso hace que los microorganismos sean cada vez más resistentes a los antibióticos. Y esto es un poco lo que les decía. Nosotros hasta hace poco tiempo teníamos la vacuna polisacárida de 23 serotipos, que tenía de bueno que nos protegía contra más serotipos, y la vacuna conjugada de 13 valente, que protegía solo contra 13, pero era bueno que sea conjugada. Y acá pueden ver las diferencias. La vacuna conjugada, como les dije, genera una respuesta inmunológica T dependiente, con memoria inmunológica, prevención de neumonía, eliminación de la aportación. Bueno, esto que les digo de que protegía solo contra 13, aunque ahora tenemos la 20, la conjugada también es inmunogénica en niños y en adultos.
Entonces, ya hablamos de la posibilidad bueno, de que si tuviéramos una vacuna conjugada que cubra contra más serotipos, era mucho mejor, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pueden ver acá es que nosotros antes teníamos la vacuna PCV13 o Prevenar 13 y la vacuna Pneumovax 23, que cubría contra los 23 serotipos, y acá ven como la diferencia. Y lo que contamos ahora y que tenemos como parte del calendario es la vacuna PCV20, es decir, la vacuna conjugada de 20 serotipos. Y acá pueden ver abajo del cuadro los serotipos que tiene la 20 que no tenía la 13. Y bueno, esto la verdad que es muy importante porque simplifica considerablemente lo que es el esquema de vacunación. Acá en este cuadro les muestro los serotipos adicionales que tiene PCV20 respecto a lo que tenía la 13, y fíjense cómo estos 7 serotipos adicionales permiten prevenir enfermedad neumocócica invasiva, meningitis, otitis media, mortalidad, previenen también la resistencia antimicrobiana y los brotes, con lo cual clínicamente son relevantes. Entonces la vacuna PCV20 o Prevenar 20 por el nombre comercial está indicada para lactantes, niños y adolescentes, para la inmunización activa, para prevenir la enfermedad invasiva por neumococo, neumonía, otitis media, en lactantes, niños y adolescentes desde las 6 semanas de vida. Y acá ven el esquema, que es un esquema de 2+1, es decir, una dosis a los 2 meses, otra a los 4 y otra a los 12 meses para la población general, un esquema de 3+1 en los niños pretérminos y huéspedes especiales, y para los mayores de 2 años que o sean inmunosuprimidos o tengan alguna de las enfermedades crónicas que vamos a ver después, el esquema es de una sola dosis, ¿sí? Y en el caso de los adultos, también para la inmunización activa, para prevenir la enfermedad invasiva por neumococo, también en un esquema de una sola dosis, ¿sí? La vacuna viene en una jeringa prellenada y es la misma para todos los grupos poblacionales y se conserva en heladera de 2 a 8 grados. Bueno, ¿qué dice la Sociedad Argentina de Infectología respecto a cómo vacunar contra el neumococo para los mayores de 60 años? Con una sola dosis de PCV20 es suficiente, o sea que se reemplaza el esquema secuencial por la vacuna PCV20, no necesitamos dar las dos diferentes. La diferencia acá con lo que dice el calendario nacional de vacunación es que por calendario es a partir de los 65, mientras que desde la SADI se recomienda desde los 60 porque está comprobado que ya desde los 60 hay un riesgo incrementado. Después, en una tabla que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, vamos a ver que hay personas entre 18 y 59 años que tienen riesgo tienen mayor riesgo de tener enfermedad neumocócica invasiva y también tienen que recibir, entonces, aunque todavía no tengan los 60 años, tienen que recibir una dosis de PCV20. Y también mayores de 18 años que, aunque no sean grupo de riesgo, sí hayan tenido alguna forma de enfermedad neumocócica invasiva, respiratoria o no respiratoria, ¿sí? Entonces, si yo tengo una persona de 40 años sana, pero que estuvo internada por una neumonía por neumococo, bueno, va a tener indicación de darle la vacuna contra el neumococo. Entonces, ¿cómo es el esquema de vacunación? Bueno, dijimos una dosis, ¿sí? Para las personas que tengan entre 18 y 64 años. Esto es lo que dice el Ministerio de Salud, por eso para lo que es calendario se toma desde los 65 años a todo el mundo mayor de 65 años con una dosis de PCV20, y para las personas entre 18 y 64 que tengan condiciones de riesgo, también se les da una dosis de PCV20.
Bueno, y acá pueden ver un poco cuáles son los grupos, a la derecha de la diapositiva, pueden ver la población con riesgo aumentado y ven que están las condiciones de inmunocompromiso, personas en diálisis, síndrome nefrótico, enfermedad neoplásica, bueno, personas obviamente que estén recibiendo quimioterapia o corticoides de alta dosis, o personas trasplantadas, personas con cardiopatías crónicas, con enfermedad pulmonar, hepática o renal crónica, personas con diabetes, con tabaquistas o alcoholismo, ¿sí? Todas estas personas, aunque no hayan cumplido todavía los 60 o los 65 años, tienen que recibir una dosis de PCV20, ¿sí? Lo que más me interesa de todo, más allá de que todos los lineamientos técnicos de esta vacuna y de todas las vacunas están en la web del Ministerio de Salud, uno pone en Google lineamientos técnicos neumococo y aparece todo esto, yo de ahí lo saqué para armar esta diapositiva. Lo importante es entender que entonces no usamos más el esquema secuencial, que usamos la PCV20 para aquellos que tengan indicación, y que si hay un esquema secuencial iniciado, por ejemplo, alguien recibió la Prevenar 13, pero nunca había recibido la Neumo 23, bueno, esos esquemas iniciados que no estuvieron completados se completan con la Prevenar 20. Y hay que esperar un año desde la vacuna previa, ¿sí? Eso es lo más importante que me interesa que sepan, digamos, de neumococo. Vamos a pasar ahora a el virus sincicial respiratorio, que ustedes saben que es un virus que es mucho más conocido en los lactantes porque es el responsable de la bronquiolitis, sobre todo en los lactantes menores de 6 meses, y es el responsable de que las guardias pediátricas estén explotadas todos los inviernos, porque justamente es un virus respiratorio que es bastante estacional y que tiene mucha circulación en el invierno. La bronquiolitis es una enfermedad muy grave de la vía respiratoria baja en los niños y que es responsable, tiene una mortalidad bastante elevada. Entonces, lo conocemos bastante al virus sincicial respiratorio como responsable de la bronquiolitis, pero no lo conocemos tanto como responsable de la neumonía en el adulto mayor. Y entonces la carga de enfermedad suele estar subestimada. Entonces, ¿qué tema tenemos? Este virus, la infección natural por este virus no ofrece una protección completa ni duradera, y de hecho cuando uno tiene una infección por el virus sincicial respiratorio, los anticuerpos contra el virus duran de 2 a 6 meses y después no tenemos más protección, con lo cual no es que la inmunidad natural nos sirva para protegernos. Entonces, aún en algunos estudios con altos niveles de anticuerpos neutralizantes, más del 25% de los individuos se pueden reinfectar con el mismo serotipo, porque hay un serotipo A y un serotipo B, que puede predominar uno, puede predominar otro, pueden circular al mismo tiempo, pero la realidad es que hay alto riesgo de reinfección, ¿sí? Entonces, bueno, para hacerles un resumen, ¿cómo se transmite el virus sincicial respiratorio? Bueno, por gotitas que eliminamos al hablar, al toser, al estornudar, como la mayoría de los virus respiratorios. Suele propagarse mucho en el grupo familiar y pasa esto de que muchas veces los chicos se enferman, los chicos van a la guardería, se enferman, quedan al cuidado de los abuelos, entonces el nieto contagia al abuelo y después el abuelo tiene la neumonía. Hay mucho contagio intrafamiliar y también hay un número considerable, 40% de asintomáticos, lo cual también hace que, bueno, la transmisión pueda pasar más inadvertida. Tiene un periodo de incubación de 4 a 6 días, ¿sí? Y se contagia desde 48 horas antes y durante 3 a 8 días. La verdad que tiene una cierta estacionalidad, si bien circula todo el año, tiene una cierta estacionalidad. Y afecta sobre todo a los pacientes pediátricos, sobre todo a los menores de 6 meses y a los adultos mayores. Entonces,
para cuando cumplen 2 años, la mayoría de los niños ya estuvieron en contacto con el virus sincicial respiratorio, en un 40% van a haber tenido una infección asintomática, en otros van a haber tenido tal vez un cuadro de vía aérea superior, pero otro tanto va a haber tenido bronquiolitis, por ahí con requerimiento de oxígeno, internación y demás. Yo ya les dije que la respuesta inmune después de la infección natural es incompleta y de corta duración, entonces puede haber reinfecciones a lo largo de toda la vida. Si nos vamos a los adultos mayores, sabemos que tienen un riesgo elevado de enfermedad grave por el virus sincicial respiratorio, porque también la inmunosenescencia, es decir, este envejecimiento del sistema inmune, hace que se puedan defender peor de las infecciones, pero además el riesgo no solamente tiene que ver con la edad, sino con las comorbilidades, ¿sí? Entonces, bueno, hay enfermedades que están asociadas a mayor riesgo de enfermedad severa por virus sincicial respiratorio, que si ustedes lo ven, son muy parecidas a las que vemos con gripe y con neumococos, ¿sí? Enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, inmunocompromiso, diabetes, enfermedades neurológicas, renales, hepáticas, hematológicas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué necesitamos prevenir el virus sincicial respiratorio en el adulto mayor? Porque es una causa frecuente de infección respiratoria en los adultos mayores, como les dije, muchas veces subestimada, subdiagnosticada. ¿Y cuántas neumonías habremos tratado con antibióticos que eran por virus sincicial respiratorio y nunca nos enteramos porque nunca lo buscamos, ¿no? Entonces, qué importante es tener los métodos diagnósticos a mano, justamente también para no estar usando antibióticos cuando no se necesitan, entre otras cosas. La edad mayor de 60 años y las comorbilidades son factores de riesgo para la enfermedad severa. Y obviamente que también la enfermedad por virus sincicial respiratorio en los adultos mayores implica una carga en el sistema de salud y es importante la prevención porque no tenemos un tratamiento disponible en la actualidad, ¿sí? Entonces, bueno, hay 2 vacunas contra el virus sincicial respiratorio y ahora vamos a ver que comparten algunas indicaciones y otras no. La vacuna bivalente de Pfizer, que usa como antígeno la proteína de prefusión, protege contra los subgrupos A y B del virus sincicial respiratorio, y está aprobada. Ahora, esto igual, lo de las aprobaciones lo vamos a ver, pero básicamente sepan que la vacuna de Pfizer es la única que se puede dar en el embarazo, ¿sí? Es la única que está aprobada para dar en el embarazo entre la semana 32 a 36.6 inclusive, y se le da a la embarazada con el objetivo de prevenir la bronquiolitis en lactantes menores de 6 meses. Entonces recuerden, porque esto es importante para evitar errores programáticos, ¿sí? Que son los errores humanos que se cometen durante la vacunación, y un error es, por ejemplo, dar otra vacuna, la vacuna de GSK, que no está aprobada en el embarazo, darla a una embarazada. Entonces es importante que sepan que solamente se puede dar la vacuna de Pfizer en el embarazo. Ahora vamos a ver en los otros grupos cuál se puede dar. Acá tienen la dosis, que no tiene adyuvante, el almacenamiento de la vacuna es de 2 a 8 grados, y bueno, la vacuna de Pfizer se llama Abrisvo, que es la que les digo que se puede usar tanto en adultos como en embarazadas, y Arexvy es la vacuna del laboratorio GSK, que es una vacuna, ¿se acuerdan que les dije el adyuvante? Es una vacuna adyuvantada, y lo que hace el adyuvante es potenciar la respuesta inmune, ¿sí? También el antígeno es en la conformación de prefusión, ¿sí? Y está unido al adyuvante. Entonces, los datos después de la primera temporada, pero que se vio que se sostienen a través de por lo menos 3 temporadas, es de, bueno, una eficacia alta para prevenir infección respiratoria aguda, ¿sí? Más del 70%,
del 82.6% para prevenir enfermedad del tracto respiratorio inferior, del 94% para prevenir enfermedad del tracto respiratorio inferior severa y casi el 95% para enfermedad del tracto respiratorio inferior en pacientes con más de una comorbilidad. O sea que si bien no tenemos hechos, no hay estudios que comparen las dos vacunas, es decir, la de Pfizer con la de GSK, cabeza a cabeza, no hay estudios, las dos demostraron buenos datos de eficacia y de seguridad. La vacuna de GSK se puede usar desde los 60 años, ¿sí? Y la vacuna de Pfizer se puede usar en el embarazo, ¿sí? Entre la semana 32 a 36.6, y se puede usar en adultos mayores de 60 años o entre 18 y 59 años que tienen factores de riesgo para tener la enfermedad, que son casi los mismos factores de riesgo que ya les mostré. Es decir que en mayores de 60 podemos usar cualquiera de las dos, ¿sí? Las dos son buenas, las dos están bien, las dos están aprobadas en Argentina. Pero para la inmunización materna y los menores de 60 solo podemos usar la de Pfizer, ¿sí? Esto tiene que ver con la evidencia científica que está presentada. Puede ser que en un tiempo tengamos más evidencia o que se apruebe la vacuna de GSK para otras indicaciones. Y bueno, en la charla del año que viene cambiaremos lo que estamos diciendo ahora. Esto es lo que tenemos hoy por hoy, ¿sí? Entonces, perdón, antes de pasar a otra vacuna, lo que les quiero decir es, esta vacuna por calendario de vacunación solo está para las embarazadas, ¿sí? Entre la semana 32 a 36.6. Por calendario, es decir, gratuito, solo para las embarazadas. Los adultos que tengan indicación de vacunarse o que quieran vacunarse pueden hacerlo, pero van a tener que abonar por la vacuna. El 100% no, porque en general siempre hay. Primero que los laboratorios suelen hacer descuentos, hay formas de acceder a descuentos, pero además las obras sociales y las prepagas también suelen hacer algún descuento. Igual no son vacunas baratas, lo digo desde ya, pero bueno, no están incluidas en calendario para los adultos, no por ahora, y tengo muchas dudas de que se incorpore cualquier vacuna en calendario con la situación actual que estamos viviendo. Bueno, vamos a dejar un poco lo respiratorio y vamos a pasar a HPV, VPH, virus del papiloma humano. En general tenemos muy asociado al VPH con las verrugas genitales, con el cáncer de cuello de útero, y está bien porque prácticamente el 100% de los cánceres de cuello de útero se dan por una infección persistente por VPH, ¿sí? Pero hay que saber que hay diferentes enfermedades que puede producir el VPH, verrugas genitales, sobre todo los genotipos 6 y 11, pero después hay otros genotipos que pueden producir cánceres y enfermedades relacionadas tanto en hombres como en mujeres, y acá pueden ver el cáncer de cuello de útero, pero también el cáncer de vulva, de vagina, de ano, lesiones precancerosas de alto grado, lesiones cervicouterinas de bajo grado y, como les decía, verrugas genitales, ¿sí? También en orofaringe, es decir, que la carga de enfermedad por VPH va mucho más allá del cuello uterino. Nosotros tuvimos diferentes vacunas contra el VPH. Primero tuvimos una bivalente, después se agregó la vacuna cuadrivalente que protegía además contra verrugas genitales porque agregaba los genotipos 6 y 11, y después, hace unos años, salió la vacuna nonavalente que agrega 5 genotipos adicionales que también pueden producir cáncer en diferentes localizaciones. Entonces, ¿cómo es el esquema de vacunación para VPH en Argentina desde 2024? Bueno, la vacuna está indicada a los 11 años, tanto para niños como para niñas. Para personas, infancias de 11 años, está indicada la vacuna contra VPH, ¿sí? En un esquema de una sola dosis, ¿sí? Y se usa la vacuna nonavalente. Entonces, si la
persona es inmunosuprimida, siempre va a tener que recibir un esquema de 3 dosis porque tiene una peor respuesta. Ahora, como nosotros también hacemos lo que se llama una estrategia de catch-up o de recuperar las cohortes no vacunadas, si se vacunan hasta los 20 años, el esquema va a ser de una dosis, y si se vacunan desde los 21 a los 26, el esquema va a ser de 2 dosis. ¿Por qué? Porque se pueden vacunar las niñas, las mujeres nacidas a partir del año 2000 y los varones nacidos a partir del año 2006 si no fueron oportunamente vacunados a los 11 años, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama la estrategia de recupero o de catch-up. Entonces, si la vacuna la doy antes de los 20, el esquema va a ser de una dosis. Si la doy desde los 21 a los 26, el esquema va a ser de 2 dosis. Y si la doy en inmunocomprometido, siempre va a ser de 3 dosis. En octubre del 2023 se agregó a los huéspedes inmunocomprometidos como personas con VIH que ya tenían la indicación de poder recibir la vacuna por calendario hasta los 26, se ampliaron los grupos, ¿sí? Entonces ahí la Comisión Nacional de Inmunizaciones continúa con la estrategia de vacunación para personas que viven con VIH y trasplantadas, pero incorpora otras condiciones de inmunocompromiso, como son estas enfermedades autoinmunes que ven acá: lupus, artritis idiopática juvenil, enfermedad inflamatoria intestinal, como puede ser la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la dermatomiositis, ¿sí? Y otras enfermedades autoinmunes en plan de recibir drogas inmunosupresoras. Entonces, como dijimos antes, el esquema para las personas que tengan entre 11 y 26 años y sean inmunocomprometidos es de 3 dosis, 0, 2 y 6 meses, ¿sí? Siempre idealmente recibir el esquema completo antes de iniciar la inmunosupresión. Y algo muy importante, que se los digo ahora para la vacuna de VPH, pero que es para todas las vacunas, es que los esquemas que llevan más de una dosis de vacunas tienen intervalos mínimos. Yo, por ejemplo, acá les digo 0, 2 y 6 meses para los inmunocomprometidos. Es decir, que entre la primera y la segunda dosis no pueden pasar menos de 2 meses, y después a los 6 meses tengo que dar la tercera. Ese es el intervalo mínimo. Pero si yo di la primera dosis y por algo no la di a los 2 meses, nunca reinicio los esquemas. Los esquemas no se reinician, los esquemas se completan, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para todas las vacunas. Y vamos a pasar ahora a herpes zóster. Esta vacuna que les voy a hablar de herpes zóster no es una vacuna que esté en calendario, pero me parece que es una vacuna muy importante de compartir, sobre todo por la carga de enfermedad que tiene el herpes zóster. Hablemos un poquito del virus varicela zóster. Es un virus ADN de doble cadena, ¿sí? Es de la familia de los herpesvirus. El ser humano es el único reservorio. Y sabemos que el herpes zóster es la reactivación del virus de la varicela. Es decir, uno contrae la varicela, la infección primaria, en la infancia, ¿sí? Y la enorme mayoría de los adultos ya tuvo varicela en la infancia, con o sin síntomas, pero la tuvo. Y fíjense acá los números: más del 90%, o la prima infección, esa varicela, ocurre antes de los 13 años. Dentro de los mayores de 15 años solo queda un 10% de susceptibles, y dentro de los mayores de 40 años, menos del 1% son susceptibles. Es decir, que ya para el adulto mayor de 40 años ya no existe que no haya tenido varicela. Aún si no tuvo síntomas y nunca se enteró, probablemente ya todos los mayores de 40 tuvimos contacto con el virus de la varicela. Y es importante que el virus de la varicela deje inmunidad de por vida. Es muy infrecuente tener varicela por segunda vez. Cuando tenemos una reactivación del virus de la varicela, la tenemos en forma de herpes zóster. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el virus varicela zóster, la latencia, la reactivación, y cuál es el rol de la inmunidad celular? Bueno, dijimos, en la infancia tenemos la prima infección por varicela, ¿sí? Que va a inducir una inmunidad celular específica. Esa inmunidad celular específica
puede reforzarse por otras exposiciones al virus o por una reactivación silenciosa, ¿sí?, en la latencia. ¿Qué pasa? Cuando una persona está inmunocomprometida, ¿sí?, ya sea por una enfermedad o por un tratamiento, o una persona tiene más de 50 años, que es cuando empieza la inmunosenescencia o la inmunidad más, digamos, más debilitada del sistema inmune, hay mayor riesgo de que esa disminución en la inmunidad celular se asocie con una reactivación del virus, ¿sí? Entonces puede ser por edad o por inmunocompromiso. Entonces, ¿qué pasa? El herpes zóster, la primera foto que ustedes ven arriba es la típica, digamos, o la presentación aguda, la erupción vesicular unilateral, con un dolor que las personas que lo tuvieron lo describen como insoportable, que muchas veces es dolor, ardor, muchas veces lo sienten como pinchazos o como si les estuviesen dando electricidad, ¿sí? Y suele, digamos, como respetar el dermatoma, ¿sí?, del recorrido del nervio. Entonces es un dolor realmente que muy molesto y que afecta mucho la calidad de vida. Esta es como la presentación más, más típica y más aguda. Pero también puede haber complicaciones, ¿sí? Y estas complicaciones son mucho más frecuentes en los mayores de 60 años y en los huéspedes inmunocomprometidos. Entonces, una de las complicaciones más más frecuente, por ahí no la más grave, pero sí que afecta mucho, como les decía, la calidad de vida, la neuralgia posherpética, que es el dolor neuropático que persiste durante más de 3 meses después de la erupción aguda, ¿sí? Y afecta a 1/3 de los pacientes con herpes zóster, o sea que es muy común. Y es algo, un dolor tan insoportable que muchas veces no soportan ni la ropa, ni el roce de la sábana, ni nada. Es muy molesto. Entonces, si bien no es que la neuralgia posherpética va a matar a una persona, sí le afecta muchísimo la calidad de vida. El herpes zóster oftálmico afecta a 1/4, un 25% de los pacientes que tienen herpes zóster o culebrilla, como a veces se lo llama, y puede llevar a la pérdida de la visión. Y hay otras complicaciones que son menos frecuentes, como la enfermedad diseminada, la cicatrización o la sobreinfección de las lesiones, la parálisis facial y algunos eventos cardio- y cerebrovasculares. Entre 6 a 10% de los pacientes pueden tener un episodio recurrente de herpes zóster. Y como les dije, estas complicaciones son más frecuentes y más graves en las personas, en los adultos mayores y en las personas inmunocomprometidas. El herpes zóster diseminado, bueno, ya no sigue como ese dermatoma o ese recorrido del nervio, sino que hay lesiones más dispersas. En inmunocompetentes es muy raro, es mucho más frecuente en inmunocomprometidos, y uno lo puede ver en la presentación clínica similar a lo que es una varicela. Suele haber más de 20 lesiones en dermatomas contiguos o no, a veces puede haber bilateralidad, y puede haber lesiones con hemorragia, puede tener una sobreinfección bacteriana, es decir, son cuadros mucho más severos. Y el herpes zóster diseminado, que también es mucho más frecuente en inmunocomprometidos, es cuando ya hay diseminación visceral, y este sí tiene una mortalidad que oscila entre el 5 y 10%. ¿Y a dónde puede diseminarse? Al sistema nervioso central, al respiratorio, hepatoesplénico. Acá hay algunas imágenes que nos pueden mostrar. Como les digo, no es tan frecuente, pero sí es grave. Entonces, la vacuna contra el herpes zóster, que está del laboratorio GSK, por ahí la escucharon nombrar, que se llama Shingrix, es una vacuna que fue estudiada justamente en 2 estudios pivotales, el estudio SOE 50 y SOE 70, que estudió población mayor a 50 años y población mayor a 70 años, y se vio que la eficacia contra el herpes zóster varió
entre 84% en pacientes con trastornos respiratorios, 97% en aquellos que tenían cardiopatía coronaria, y la realidad es que se demostró una eficacia mayor al 90% para prevenir herpes zóster y por lo tanto también neuralgia posherpética con buenos datos de seguridad. ¿Y por qué es importante esto? Porque la vacuna anterior que había para el herpes zóster era una vacuna a virus vivos atenuados que no se podía usar en inmunocomprometidos, y realmente los inmunocomprometidos son los que más necesitan una vacuna contra el herpes zóster por todo lo que les mostré anteriormente. Entonces, ¿qué recomienda la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, respecto de la vacuna contra el herpes zóster? Bueno, se dan 2 dosis por vía intramuscular. El intervalo mínimo entre las 2 dosis es de 2 meses, puede ser hasta 6 meses. Pero como les dije antes, si pasaron más de 6 meses, no reiniciamos el esquema, sino que lo completamos. La vacuna se indica en mayores de 50 años o personas inmunocomprometidas, independientemente de la historia de varicela, porque yo ya les conté que los mayores de 40, solo el 1% no tuvo varicela. Entonces, damos por hecho de que todos los adultos ya tuvieron la primoinfección por varicela y por lo tanto pueden tener herpes zóster. Entonces no hace falta pedir serología previa y se puede vacunar directamente. Si bien la vacuna se da desde los 50 años y está aprobada desde los 50 años, la SADI lo que recomienda es enfatizar la vacunación a partir de los 60 años, porque el riesgo de herpes zóster y neuralgia posherpética aumentan sustancialmente con la edad. Si hubo un caso de alguien que recibió la vacuna de MSD, que es la vacuna Zostavax, que ya no está, digamos, en el mercado, pero si alguien lo hubiera recibido y quiere vacunarse con la vacuna Shingrix, bueno, tiene que esperar 2 años entre las mismas, ¿sí? Y la pregunta del millón, o lo que más pregunta la gente es: tuve herpes zóster, ¿cuándo me puedo dar la vacuna? Porque el que tuvo herpes zóster una vez no lo quiere volver a tener porque sabe lo mal que se la pasa. Entonces, como la recurrencia a corto plazo, o sea, en los primeros 6 meses es prácticamente nula, se sugiere esperar 6 a 12 meses después del episodio agudo para iniciar el esquema de vacunación contra el herpes zóster, ¿sí? Bueno, perdón si voy muy rápido, después despejamos dudas, pero... y bueno, y vamos con la vacuna del dengue. Ustedes saben que nosotros tuvimos varios brotes de dengue, el último más grande y más grave fue el de 2024, y tenemos aprobada una vacuna contra el dengue, que como les dije es una vacuna virus vivos atenuados y protege contra los 4 serotipos de dengue. Y está, digamos, montada sobre la estructura, sobre la columna del serotipo 2 del dengue, pero cubre contra los 4 serotipos. Es una vacuna recombinante viva atenuada, como les dije, basada en el dengue 2, y protege contra los 4 serotipos, y otra característica que tiene es que se puede dar tanto en personas que ya tuvieron dengue como en personas que no tuvieron dengue. También, si les suena de aquella vacuna de Sanofi que había antes que se llamaba Dengvaxia, que se demostró que en las personas que no hayan tenido dengue podía ser más grave, entonces no se podía dar. Esta vacuna, que es la vacuna Qdenga, la vacuna de Takeda, se puede dar tanto en personas que tuvieron dengue como en personas que no lo tuvieron. Entonces, ¿cuál es el perfil de TAC-003, que es la vacuna Qdenga? Bueno, la indicación es prevenir el dengue causado por cualquier serotipo. Está aprobada desde los 4 años, independientemente de si la persona tuvo o no tuvo dengue. Como cualquier vacuna viva atenuada, se da en forma subcutánea, en 2 dosis con un intervalo de 3 meses. Y acá lo que es importante es saber que
si bien la vacuna en Argentina se aprobó desde los 4 años sin límite de edad, los estudios de seguridad e inmunogenicidad llegan hasta los 60 años. Y ahora les voy a contar un poquito, porque en donde yo trabajo en Fundación Huésped estamos justamente haciendo un estudio para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de Qdenga en mayores de 60 años. Estamos en los últimos días de incluir participantes, así que ahora les voy a contar por si alguien se quiere anotar o alguien quiere comentar o compartir la información, ya se lo voy a contar. Pero fíjense que esta vacuna demostró una alta eficacia tanto para prevenir dengue sintomático como para prevenir hospitalización por cualquier serotipo, ¿sí? Entonces, fíjense, la eficacia frente al dengue virológicamente confirmado fue de 80.2%, ¿sí? Y para la hospitalización por dengue la eficacia fue de más del 90%, ¿sí? Entonces esto nos da datos muy buenos, ¿sí? Esto es siempre con 2 dosis. Entonces tenemos que resumir los datos que tenemos de TAC 003, mostró una alta eficacia del 80.2% para el dengue sintomático, del 90.4% para la hospitalización por dengue. En esta diapositiva dice hasta 4.5 años, pero yo les adelanto que estos datos se mantienen por lo menos hasta 7 años. Entonces ya sabemos que al menos una persona que recibió las 2 dosis de la vacuna está protegida al menos durante 7 años. Y también estos números ya están desactualizados porque ya son millones y millones de personas que recibieron esta vacuna en todo el mundo. Bueno, y ahora les cuento del estudio que estamos haciendo, que es un estudio patrocinado por Takeda, que en Argentina se está haciendo en Fundación Huésped, y les dejo acá la inscripción, digamos, al sitio de Clinical Trials. Y justamente el objetivo de este estudio es evaluar la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna tetravalente contra el dengue en adultos mayores de 60 años, ¿sí? Pero especialmente buscamos adultos que tengan hipertensión, diabetes y o enfermedad renal crónica. El QR que ven abajo a la derecha es para quienes quieran anotarse como voluntarios. La Fundación Huésped queda en la ciudad de Buenos Aires, en Chacarita, y bueno, personas que vivan en Cava o en AMBA pueden participar siempre y cuando tengan hoy por hoy entre 60 y 79 años, ¿sí? Que tengan hipertensión, diabetes o enfermedad renal crónica. Así que bueno, yo les dejo el QR por si alguien quiere sacarle foto, lo que sea. Lo importante es que con este estudio, más allá de que hay estudios en vida real que dan o darían cuenta de que la vacuna contra el dengue es segura a mayores de 60 años, la realidad es que con este estudio vamos a terminar de responder, digamos, esa pregunta, ¿sí? Bueno, y creo que con esto terminé. Voy a dejar de compartir. Entonces, ahí dejé de compartir. Sí, perfecto. Ahí te veo Ahí está. Bueno. Bueno, gracias, Flor. Estuvo la verdad que súper completo todo. Muy, muy interesante. Voy a dejar primero que pregunten ellos, después pregunto yo. Acá me preguntan si la vacuna del HPV, si no me acerco, ¿es solo para niñas o se la pueden dar personas más grandes? Y yo te agrego personas que ya tuvieron HPV. Te agrego a la pregunta. Gracias por preguntarme eso, porque me olvidé de decirlo. Así que gracias por preguntarlo. A ver, lo que yo les decía de los 11 años y la estrategia de recupero, eso es por calendario nacional de vacunación. La vacuna contra el HPV está aprobada desde los 9 años sin límite de edad, con lo cual, digamos, por fuera del calendario se lo puede dar cualquier persona, y de hecho haber tenido ya una lesión por HPV es una de las recomendaciones para indicar la vacuna. Nosotros sabemos que las personas que están, digamos, que son sexualmente activas, durante las primeras exposiciones sexuales ya toman contacto con una gran cantidad de genotipos de HPV, por lo tanto la eficacia de la vacuna y también la efectividad en
mayor antes del inicio de las relaciones sexuales. Pero dicho esto, no hay una edad tope ni una edad límite para darse la vacuna, y el hecho de haber tenido alguna lesión es justamente una indicación para darse la vacuna, aunque sabemos que cuanto antes la demos, mejor, ¿no? La única diferencia entonces es si la cubre, digamos, que está dentro del calendario o hay que abonarla. Exactamente, y también, bueno, la cantidad de dosis según la edad, ¿no? Gracias, ¿quedó claro? Acá veo, por las dudas, mientras, si querés, una pregunta en el chat Dale, que hace dale. Paula. Dice, mi consulta respecto al herpes zóster no está por calendario, ¿se puede solicitar con el médico clínico para aplicarla en adultos de 60? Sí, digamos, a ver, el hecho que no esté en calendario lo que genera es inequidad, ¿no? Porque el quien no la puede pagar no la va a recibir, pero la realidad es que me parece que en ese sentido nosotros en la consulta médica tenemos que poner sobre la mesa todas las herramientas preventivas, terapéuticas, todo lo que está disponible. Después, obviamente, se genera la inequidad del que no la puede pagar, pero no por eso vamos a dejar de ofrecerla. Y si nosotros sabemos que la persona que tiene más de 50 años se va a ver beneficiada por la vacuna, me parece que está bien ofrecérsela. Ni hablar si es uno comprometido. Y como les digo, si bien no está en calendario, sí se pueden a través del laboratorio y demás conseguir descuentos y bueno, que sea un poco más accesible. Y descuento de obra social prepaga tienen, así que. Sí, 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 sí. Yo del estudio del dengue que dijo Flor, está en mi LinkedIn, compartí varias veces, así que cualquier cosa pueden buscar de ahí el link, si llegaron a necesitar. De acá la imagen. De hecho, hay varias amigas que me dijeron que son amigas grandes, que hay una farmacéutica que se anotó. Buenísimo. Vamos contribuyendo todos a que termine el Bueno. estudio y tengamos más datos. Sí, porque como te digo, tenemos muchos datos en vida real que son súper valiosos porque eso tiene que ver con la farmacovigilancia, pero bueno, la verdad que es bueno también tener la evidencia a través de un estudio clínico. Algo que no incluí en la clase, pero que me parece importante, es hablar un poquito de lo que son los ESAVIs, que son los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, que es básicamente cualquier cosa que le pueda suceder a una persona durante la vacunación o después de la vacunación, que no necesariamente tiene que estar relacionado con la vacuna, pero que nosotros tenemos un sistema de vigilancia, de seguridad en vacunas, que implica que, bueno, hay que reportar esos eventos, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer eso se hace a través de la plataforma CISA, uno carga un formulario donde dice, esta persona se dio esta vacuna en tal fecha, tal hora, y le pasó esto, que puede ser desde algo leve, algo moderado, algo grave, y el hecho de reportarlo no implica relación de causalidad, no implica que eso fue responsabilidad de la vacuna, pero sí es importante reportarlo para que justamente la CONASEVA, que es la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, pueda investigar a ver qué pasó, y eso tiene que ver con, bueno, justamente hacer la farmacovigilancia, ¿no? Así que eso, el ESAVI no lo tiene que reportar necesariamente ni un vacunador, ni un médico, ni un farmacéutico, es responsabilidad de todos. Entonces, lo puede reportar cualquier efector de salud que tome conocimiento de ese evento, ¿sí? Me parece importante, digamos, yo no lo incluí también en la charla porque, bueno, obviamente eran demasiados temas y algunos iban a quedar afuera, pero sí me parece importante bueno, que tengamos presente esto, porque como muchas veces, y esto yo les decía, ¿no? Esto que circula muchas veces, noticias falsas sobre las vacunas y fake news y demás, creo que es importante siempre la vigilancia de seguridad en vacunas, justamente para poder generar información, datos y dar respuestas y que no parezca que hay temas que no se hablan, ¿no? Porque en realidad no hay nada que esconder, eso es súper importante y todos somos parte y somos responsables de eso. Claro, bueno. Bueno, si no hay más consultas,
Te liberamos, Flor, te agradecemos un montón por haber estado acá acompañándonos y bueno, te invitamos para el próximo año. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todos por ahí, que terminen bien el día. Gracias, Flor, un beso. Gracias por todo. Chao, gracias.